Hoy tenemos un tema muy especial. De hecho, esta semana tenemos un webinar muy especial porque es por partida doble. Es decir, vamos hoy a hablar de herramientas básicas de planeación financiera, cómo tomar el control de nuestras finanzas personales. Y mañana vamos a hacer una versión un poco más avanzada. Es decir, hoy vamos a ver lo mínimo que hay que saber para poder empezar a hacer una buena planeación financiera. Y mañana vamos a meternos un poco más en la parte de las finanzas, en especial en el flujo de caja. Así que este es un webinar que hemos preparado para quienes sienten que quieren hacer muchas cosas con sus finanzas, pero no están seguros de cómo lograrlas. Es decir, para los que dicen, ok, yo este año quiero salir de deudas, y este año quiero empezar a ahorrar y quiero empezar a invertir y también quiero una casa y también quiero un carro y también quiero hacer la maestría y también quiero hacer el viaje que hace muchos años no hago, qué sé yo, pero no tengo ni idea por dónde empezar, no sé cómo lograr todo esto, no sé de pronto qué hacer primero y qué hacer después. Este es un muy buen webinar para los que no saben cómo hacer un buen plan para su dinero. Y sobre todo para los que les gustaría encontrar algún tipo de método que les permita organizarse mejor y cumplir sus objetivos personales. Es un webinar para los que tienen algún tipo de lista de propósito, por ejemplo, y cada año se ven de alguna manera como estos que les estoy mostrando en la pantalla. Es decir, son estos propósitos que traemos año tras año, y que por alguna razón no terminamos nunca de cumplir, ¿sí? Todos los años estamos diciendo, bueno, este año sí quiero salir de deudas, bueno, este año sí quiero ahorrar, bueno, este año sí voy a invertir, pero se nos pasa el tiempo y nos damos cuenta que volvemos otra vez a estar en las mismas. Este es un webinar para todos los que sufrimos de alguna manera con esos problemas de planeación. Ahora, ¿qué les quiero mostrar en este webinar? Les quiero mostrar porque es muy importante hacer una planeación todos los años e incluso en lo que queda de este año, uno podría pensar que la planeación vale la pena solo hacerla en diciembre. La verdad es que vale la pena hacerla además en cualquier momento del año. Es decir, planear tarde puede ser mejor que no planear. Les voy a mostrar un método que pueden utilizar para hacer una muy buena planeación personal y financiera. Les voy a mostrar por qué sin un plan, digamos, más personal, no es posible hacer una planeación financiera. Y al final les voy a dar 8 pasos muy prácticos para asegurar que lo que queda de 2019 sea un gran año financieramente hablando. Les cuento entonces un poco sobre mí para los que no me habían visto antes en algún webinar de Scotiabank. El año pasado tuvimos un par hablando sobre cómo comprar vivienda, cómo comprar carro, hablamos otro sobre salir de deudas. Y en este los voy a acompañar hablando de planeación financiera. Mi nombre es Juan Camilo González, yo soy cofundador de Tranqui, que es una startup de finanzas y de tecnología. Ya les contaré un poquito más sobre Tranqui. Y entre otras cosas me he desempeñado como docente de la Facultad de Finanzas y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia, como asesor del ICFES, de la Organización Internacional para las Migraciones, de la Universidad Nacional, de Asobancaria, entre muchos otros, casi siempre y en la mayor parte del tiempo alrededor del tema de finanzas personales. A eso es a lo que me dedico y a eso es lo que le he puesto toda mi energía en averiguar por qué fallamos en nuestras finanzas personales y cómo hacer para poder superar esos errores que cometemos todos los días con nuestro dinero. Para eso fundamos Tranqui hace 1 año y medio. Tranqui, como les decía, es una empresa que fue escogida en 2017 por una aceleradora argentina como la más innovadora en fintech en América Latina. Hoy hacemos parte del portafolio de una aceleradora que se llama 500 Startups en Silicon Valley en América Latina. Y es una empresa que existe para ayudar a cualquier persona a mejorar sus finanzas personales. Hacer que el dinero no sea una excusa para hacer o para tener lo que uno quiera. Y en el día de hoy traemos un poco de toda esa experiencia que tenemos en Tranqui, ayudando a personas a salir de deudas, a ahorrar, para contarles cómo hacer una buena planeación financiera. Que a la hora de hacer una planeación financiera vale la pena empezar primero por hacer una muy buena planeación personal. En últimas, estamos hablando de finanzas personales. Y las finanzas personales son mucho más personales que financieras. Ahora, ¿qué significa hacer una planeación personal? ¿Por qué planear? Esta escena de Alicia en el País de las Maravillas creo que ilustra muy bien por qué es importante planear.
Es una escena en la que Alicia viene caminando durante un muy buen rato, se encuentra con un cruce de muchos caminos y no tiene ni idea por cuál tomar, no tiene ni idea por qué camino coger. Y en ese momento aparece el famoso gato de Alicia en un árbol que está ahí a la orilla de todos estos caminos, y Alicia aprovecha y le pregunta al gato: gato, ¿podrías decirme qué camino tomo para salir de acá? Y el gato le dice: pues eso depende en gran parte al sitio al que quieras llegar. Y Alicia le dice: bueno, la verdad no me importa mucho el sitio. Y el gato le dice: bueno, entonces tampoco importa mucho el camino que tomes. Así que Alicia le dice: bueno, obvio siempre que llegue a algún lado. Y el gato le dice: no se preocupe, siempre llegarás a alguna parte si caminas lo suficiente. Creo que esta escena muestra perfectamente la importancia que tiene planear en nuestra vida y en nuestras finanzas personales. Y es que siempre que caminemos lo suficiente, llegaremos a algún lado. Planear nos permite decidir o tratar de crear unas condiciones para que eso suceda en el momento en que queremos que suceda. Obviamente siempre que nuestra planeación sea realista. Pero sin un plan, siempre que caminemos lo suficiente, tendremos una casa. Siempre que caminemos lo suficiente, haremos el viaje. Siempre que caminemos lo suficiente, compraremos el carro. Siempre que caminemos lo suficiente, saldremos de deudas. En fin, la idea es planear nos permite tener un poco más de control sobre esos objetivos que tenemos y que no se queden solo como deseos, sino que se conviertan en cosas que podemos realmente cumplir. Ahora, hay otra razón más importante por la que vale la pena planear, y es que todos los años, el 31 de diciembre, estamos tranquilos porque mañana sí, o sea, es un nuevo inicio, 1 de enero, 365 oportunidades nuevas, y entonces este nuevo año sí será el año en el que vamos a salir de deudas, y este sí va a ser el año en el que vamos a ahorrar, y este sí va a ser el año en el que vamos a completar la cuota inicial de nuestra vivienda. Pero cuando nos damos cuenta, realmente un año es mucho menos tiempo del que creemos. Aquí en la pantalla les estoy mostrando 52 bolitas, que son cómo se vería un año en semanas. Son 52 casillas que tenemos de 52 semanas que tiene un año para cumplir todo lo que queremos cumplir. Ahora, supongamos que le vamos a quitar 7 horas de sueño, en las cuales, pues hombre, hay que dormir. Si no dormimos, no hay forma también de ser productivos. Y durante esas 7, para el 99% de la población, pues no se puede hacer ninguna otra cosa. Es decir, estamos durmiendo y no estamos produciendo ni estamos haciendo nada más. Y supongamos que también le voy a quitar 2 horas de comida y transporte al día, pues 2 horas en las que estamos concentrados desayunando, almorzando, cenando o yendo de un lado para el otro, y otras 2 horas de estar haciendo cualquier otra cosa en nuestra vida. Bien, o sea, además obviamente de trabajar, pues hay que ser buen padre, buena madre, buen esposo, buena esposa, buen hijo, buena hija, etcétera. Si miramos eso, y le quitamos además lo que ya ha pasado de 2019, es decir, voy a poner estas bolitas grises de lo que ya pasó de 2019, estas otras bolitas de 2 horas diarias de otras tareas, estas otras bolitas de 2 horas diarias de transporte y comida, y las últimas de 7 horas diarias de sueño. Realmente solo nos quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 semanas. Es decir, para lo que queda de 2019, solo tenemos 13 semanas para hacer lo que queremos hacer. 13 semanas para salir de deudas, 13 semanas para poner en orden nuestra vida financiera, 13 semanas para hacer todo. Si miráramos un año desde cero, realmente solo tenemos 5 meses y medio. Los otros 6 meses y medio estamos durmiendo. Los otros 6 meses y medio estamos transportándonos. Los otros 6 meses y medio estamos en otras tareas. Entonces, planear es importante porque no tenemos tanto tiempo como el que creemos. No tenemos tanto tiempo para cumplir los objetivos que queremos cumplir. Ahora, ¿cómo hacerlo? Pues la primera orientación sería: hay que hacerlo lo más rápido posible. Planear tarde es incluso mejor que no planear. Así que obviamente sería ideal poder hacer un ejercicio de estos siempre a final del año, pero si ya no lo hicimos, bueno, no importa. Estamos empezando
bueno, ya estamos terminando el primer mes del segundo trimestre del año, pero todavía nos queda bastante tiempo en 2019. Ahora, existen muchos métodos para planear. Les voy a presentar uno que creemos que nos funciona. En Tranqui es el método que nos gusta. No les voy a prometer que es el último método, el único que funciona, el que los va a hacer millonarios. No funciona así. Lo que sí les puedo garantizar es que es un ejercicio que va a cambiar la forma en la que uno entiende el tiempo que tiene para cumplir sus propósitos y que les va a dar unos insumos muy importantes para hacer una muy buena planeación financiera. Ahora, ¿cómo entonces hacer un buen plan? Mi recomendación es, esto no se va a hacer ahorita en los 30 minutos que nos quedan de conferencia. Un buen plan financiero necesita tiempo y que nos preparemos, y para eso les propongo que empiecen por crear una cita con ustedes mismos, así como uno en su calendario tiene un montón de personas a las que jamás les fallaría una cita. Bueno, pues agéndese usted y cree una cita para hacer su planeación financiera y su planeación también del año. Busquen un ambiente apto para la concentración, pongan en modo avión su celular, eviten las distracciones, estén solos con ustedes mismos durante un rato. Eso puede ser un sábado por la mañana, puede ser un domingo por la mañana, puede ser cualquier otro momento. Ideal que estemos lo más frescos y relajados posibles. Pueden hacerlo en 2 sesiones o en varias sesiones. Es posible también que en una sola sentada no hagamos esto, pero es importante darnos el tiempo para hacer bien hecho este ejercicio. Ahora, cuando ya estemos en este espacio, en nuestra cita de planeación con nosotros mismos, el primer paso va a consistir en mirar hacia atrás. Y mirar hacia atrás no para buscar solo los errores y lo que hemos hecho mal y darnos palo, sino realmente para buscar las lecciones aprendidas que hemos tenido en el último año. Una buena forma de hacer esto es crear o dibujar una línea del tiempo del último año. Supongamos aquí les muestro en la pantalla una línea del tiempo de abril a abril de cada año, en este caso porque ya estamos terminando abril, y identificar los mejores momentos y los logros más importantes del año que acaba de pasar. Para eso podemos revisar, por ejemplo, nuestra agenda o nuestro calendario. ¿Qué viajes hicimos que fueron importantes para nosotros? ¿Qué logros financieros tuvimos durante este año? Si tuvimos un aumento, ¿sí? Si utilizamos bien la prima de diciembre. ¿De qué cosas nos sentimos orgullosos? ¿De qué cosas no nos sentimos tan orgullosos? Pero son lecciones aprendidas que hemos recogido de cómo le ha ido a nuestras finanzas personales y a nuestra vida en general en el último año. Para esto podemos hacernos algunas de las preguntas que les voy a sugerir acá. Por ejemplo, ¿cuál fue la mejor cosa que sucedió el año que acaba de pasar? ¿De qué logros me siento más orgulloso? ¿En qué momento me divertí más? ¿En qué crecí en los últimos 12 meses? ¿En qué cosas creo que soy diferente hoy frente a el Juan Camilo de abril del año pasado? ¿Cuáles fueron los obstáculos más grandes que he superado y qué recursos usé para superarlos? Ahora, también vale la pena mirar qué cosas no salieron tan bien. Es decir, cuáles fueron los grandes errores del último año, del año que acabó de pasar. ¿Cuáles son las grandes lecciones de 2018, por ejemplo? ¿Qué cosas quería lograr y no logré? ¿Qué se interpuso para que eso fuera así? ¿Y qué cosas puedo y quiero mejorar del año pasado? Fíjense que estas son preguntas que generalmente no nos hacemos. Recordamos las cosas que nos salieron bien cuando es hora de darnos palo, pero no lo hacemos de alguna manera para tener información que nos permita hacer una buena planeación a futuro. Estas preguntas vale la pena escribirlas para entender qué ha pasado en nuestra vida, por qué camino hemos tomado y qué cosas queremos que empiecen a cambiar. Ahora, hasta ahora no queremos hacer ningún análisis, solo queremos observar cuáles fueron las lecciones aprendidas del último año. También vale la pena ver, por ejemplo, cómo están nuestras relaciones. Cuando pensamos en finanzas personales, la mayoría de nosotros pensamos en de una vez el número en la cuenta de ahorros, el valor que debemos en las tarjetas de crédito o ese tipo de cosas, ¿sí? Pero las finanzas personales están conectadas con mucho más que eso. Las finanzas personales están conectadas con las cosas que son importantes para nosotros. Por eso digo que son más personales que financieras. Porque si para alguien está, lo deseable es, qué sé yo, tener un Ferrari en Miami y tomarse fotos en Miami con sus bolsos Gucci y vestido de Prada, etcétera, maravilloso.
si es consciente de que eso es lo importante para esta persona en su vida. Pero si para otra persona lo importante es estar con su familia, viajar con su familia, tener tiempo de calidad con su pareja, perfecto. Haga una planeación financiera para que eso pueda suceder y en últimas, pues ser feliz con lo que cada uno tenga como definición de felicidad en su vida. Ahora, también están conectadas las finanzas personales con las relaciones que tenemos. El capital social que tenemos es también definitivo a la hora de tener unas buenas finanzas personales o unas finanzas personales no tan buenas. Para eso, un ejercicio interesante puede ser hacer una lista de las 15 personas más importantes en nuestra vida. Sobre todo porque este número es el número general máximo de amigos cercanos que tenemos. La mayoría de nosotros no tiene más de 15 amigos cercanos, por más de que tengamos 7,000 seguidores en Instagram y 785 amigos en Facebook y 2,000 seguidores en Twitter. Hay investigaciones en antropología y en sociología como la de Robin Dunbar que muestran que el número máximo de personas que nosotros podemos conocer como seres humanos es de 150, ¿sí? 50 máximo serían los amigos que uno invitaría a una fiesta, pero amigos cercanos realmente son 15. Y de esos 15 hay 5 que casi que son nuestra familia. Más allá de 150, tenemos la capacidad de tener unos 500 conocidos, de identificar máximo 1,500 personas de cara o de nombre, pero más allá de esas 1,500 personas es imposible. Así que vale la pena también ver quiénes son nuestros amigos más cercanos, porque esas personas podrían ser las personas que nos ayuden en el momento en que necesitemos alguna ayuda con nuestras finanzas personales o con algo en nuestra vida. Entonces vale la pena preguntarnos también qué nuevas relaciones creaste de abril del año pasado a abril de este año, cuáles personas han tenido un impacto significativo en tu vida en el último año. Estas son preguntas nuevamente que generalmente no nos hacemos, parecen muy incómodas, es más fácil hablar de lo que sabemos y de números que hablar de nuestros sentimientos y hablar de nuestros objetivos y hablar de cómo la hemos embarrado, pero son necesarias para poder entender por dónde vamos y hacia dónde vamos. Ahora, después de haber definido ese paso 2, voy a revisar algo que nos dicen que se fue el sonido. Ok, no, aquí tenemos sonido. Si no hay señal, prueben dar clic en reconectar o recuerden que pueden ir a Facebook o a Instagram, pero aquí tenemos, o sea, en las pruebas que tenemos sonido. Muy bien. Luego entonces de haber visto hacia el pasado, es hora de ver al presente. Es decir, el segundo paso va a ser definir nuestro estado actual. Esta es una propuesta sobre cómo podemos definir nuestro estado actual. Hay muchas formas de hacerlo. Esta es una propuesta. Hemos listado 9 ámbitos o 9 cosas que parece que son las más importantes en la vida de cualquier persona. Salud y emociones, familia y amigos, amor, dinero, carrera, espiritualidad, crecimiento personal, diversión, entorno y ambiente. Y con esta tabla vale la pena que la imprimamos y nos califiquemos en cada uno de estos aspectos, cómo creemos, cómo sentimos que está ese aspecto en nuestra vida. Por ejemplo, usando una escala del 1 al 10, donde 10 es estoy perfectamente satisfecho, no podría estar mejor en este momento, y donde 1 es estoy absolutamente insatisfecho, definitivamente necesito mejorar este aspecto en mi vida. No estamos aquí buscando justificaciones de por qué un 1 o por qué un 10 o por qué un 5, solo queremos observar cómo estamos. Ahora, la calificación es absolutamente subjetiva. Que nadie nos diga qué tan satisfechos o no debemos sentirnos con nuestro dinero. Cada uno siente qué tan satisfecho está o no con su situación financiera, por ejemplo. Ahora, algunos están preguntando si pueden tener esta presentación para después, por ejemplo, poder hacer el ejercicio. La respuesta es sí. No la voy a enviar al correo, no podemos enviarla al correo, pero esta presentación con las diapositivas, en caso de que nos estén viendo por Instagram o de que nos estén viendo por Facebook, va a subirse con las diapositivas en los próximos días al perfil de Facebook de Scotiabank Colpatria. Recuerden, Scotiabank Colpatria oficial en Facebook. Entonces, pueden tomar los pantallazos tan pronto salga la presentación en Facebook o ir haciéndolo ahí. Ahora,
En Tranqui tenemos un modelo, un PDF con todos estos pasos de planeación. Es un poco más largo. Pueden descargarlo también en el perfil de Instagram de Tranqui. Ahí hay un link y ahí dice descargar el formato de planeación del año. Si definitivamente quieren tenerlo en PDF y no quieren copiarlo, en Instagram pueden hacerlo. Tranqui Finanzas en Instagram. Si no, esperen a que Scotiabank lo suba a Facebook y desde Facebook véanse el webinar y vayan haciendo el ejercicio. Muy bien. Cuando he definido cómo estoy en mi situación actual, vale la pena preguntarnos, por ejemplo, bueno, ¿cuáles van a ser las áreas de enfoque en este momento? Es decir, ¿en qué estoy invirtiendo mi dinero y en qué estoy invirtiendo mi tiempo hoy? Otra pregunta interesante, por ejemplo, puede ser, si un antropólogo y un psicólogo me hubieran seguido por los últimos 2 meses, registrando todo lo que yo hago, todo en lo que yo gasto, y no hubiera podido interactuar con ellos para explicarles nada, ¿qué cosas dirían en su informe que son importantes para mí? ¿Sí? Esas cosas que ellos observarían que parece que son importantes para mí son las mismas que yo creo que realmente son. ¿Qué áreas de mi vida necesitan más atención hoy? ¿Qué estoy necesitando hoy? ¿Qué le pediría hoy a las personas que he dicho que son las más importantes en mi vida? ¿Qué necesito solucionar? Y fíjense que al resolver estas preguntas, que algunas de ellas no necesariamente pueden ser financieras, voy a encontrar probablemente objetivos financieros. Es decir, si voy a dar un ejemplo un poco exagerado, pero supongamos que en mi espiritualidad no me siento muy bien y para mí es relativamente importante. Puede que para alguien no lo sea. Estoy solo dando un ejemplo. Pero para mí mi espiritualidad es muy importante y creo que vale la pena hacer un retiro espiritual o algo por el estilo. Bien, hacer un retiro espiritual cuesta dinero, ¿sí? Así que si bien he empezado por tener un objetivo alrededor de la espiritualidad, al final voy a tener que hacer una planeación financiera para hacer eso posible también. ¿Sí? Si en este momento mi salud no está muy bien, en especial mi salud mental, porque tengo muchas deudas y no sé cómo pagarlas, por decir algo, pues necesito un plan financiero para recuperar la tranquilidad en mi vida. ¿Ok? Entonces es muy importante también, así como nos hicimos las preguntas hacia el pasado, hacernos estas preguntas en el presente. Porque una vez terminado ese ejercicio en el presente, ahora iremos al futuro a ver qué queremos que suceda. Es decir, cuál será nuestro estado deseado. Para esto, vale la pena hacernos estas 4 preguntas que les sugerimos en esta diapositiva. Y es, imagínense que es diciembre 31 de 2019 y están en la fiesta de fin de año con su familia, con sus amigos, y un amigo muy cercano les pregunta, bueno, ¿cómo les fue en 2019? Ahora quiero que supongan que 2019 fue el mejor año de su vida. Definitivamente. Ustedes van a decirle, hombre, fue el mejor año que he tenido hasta ahora. La pregunta es, ¿qué cosas debieron haber pasado para que 2019 fuera el mejor año de su vida? Y aquí se vale todo. No es hora todavía de ponernos a filtrar. Entonces alguien podría decir, salí de deudas, logré la cuota inicial de la casa, empecé a invertir, tengo las finanzas bajo control, crecí en espiritualidad, recuperé una vieja amistad, volví con mi novia, volví con mi novio, qué sé yo, las cosas en la vida de cada uno que tuvieron que haber pasado para que fuera el mejor año. Pero esas cosas pueden darnos claras pistas sobre qué cosas son importantes para nosotros y sobre eso es que vamos a hacer la planeación financiera. Para definir nuestro estado deseado e ir ya poniendo las cosas más aterrizadas, vale la pena pensar en cuáles son los propósitos de este año o lo que queda de él. Una pregunta interesante sería, si este año fuera un capítulo en el libro de mi vida, ¿cuál sería el tema? ¿Cuál sería el título de este capítulo? ¿Cómo se llama el tema de este año? El tema de este año es salir de deudas. El tema de este año es retomar el control de mi dinero. El tema de este año es empezar a invertir. El tema de este año es, no sé, descubrirme a mí mismo. El tema de este año es cambiar de trabajo. ¿Cuál es el tema de este año? Entre otras, es importante hacer esto porque ya vimos que un año entero solo tiene más o menos 5 meses y medio de tiempo efectivo en el cual podemos trabajar y hacer cosas, no 365 días. Por lo tanto, si en el ejercicio pasado que dijimos que para que este fuera un año increíble tenían que pasar 50 cosas,
pues en ese caso valdrá la pena concentrarnos en las primeras 3 o en las primeras 5. De esas 50, ¿cuáles son las más importantes? ¿Cuáles podría dejar de lado y cuáles no para que este sea un gran año? Y un ejercicio también muy interesante que les proponemos es revisar este cuadro que encontrarán en la presentación. Y es que los objetivos a la hora de hacer una planeación no solo salen de las cosas que deseamos y no tenemos, que es generalmente lo que pensamos cuando hablamos de planeación. Y es el viaje que no he hecho, la casa que no tengo, el carro que no tengo, la compra que no he hecho, etcétera, etcétera. Que las cosas que quiero alcanzar. Los objetivos también pueden salir de cosas que deseamos y que ya tenemos. Y ahí los objetivos serían ¿qué quiero conservar? Los objetivos también pueden salir de cosas que no deseamos, pero que tenemos. Y ahí la pregunta sería, ¿qué quieres eliminar en este año? Y los objetivos también pueden salir de cosas que no deseamos y no tenemos. Es decir, cosas que queremos evitar, ¿vale? Una buena pregunta en este tercer paso es escribir qué cosas, qué hábitos, qué creencias, qué miedos, qué relaciones queremos conservar, queremos eliminar, queremos alcanzar y queremos evitar. Podríamos hacernos algunas preguntas extra para cerrar este ciclo de planeación hacia el futuro, preguntándonos qué 3 competencias nos gustaría adquirir, 3 cosas que nos gustaría aprender, por ejemplo, en este 2019, en lo que queda. ¿Cuál sería el superpoder, por ejemplo, que quisieras que te permitiría cumplir todas tus metas? ¿Cuál sería el superpoder que quisieras que te permitiría cumplir todas tus metas? Fíjense que son preguntas que parecen como, ay, pero qué tonto preguntarme esto, pero que pueden darnos pistas muy importantes sobre por qué camino tomar para llegar a donde queremos llegar. Ejemplo, si yo respondiera que el poder que quisiera para poder cumplir todas mis metas sería la ubicuidad, para estar en todos lados al mismo tiempo, tal vez eso es un síntoma de que estoy asumiendo más responsabilidades de las que puedo tomar en un mismo nivel, por ejemplo. Si alguien dijera que el superpoder que quiere para cumplir todas sus metas es el adquisitivo, por decir algo, pues probablemente esa es una gran manifestación de que hay algo que no está bien en nuestras finanzas personales y que es necesario atenderlo lo más rápido posible. Vale la pena preguntarnos en qué cosas quiero ser diferente de aquí a un año, qué cosas ya no me están sirviendo, de qué cosas me gustaría alejarme, qué hábitos o comportamientos quisiera continuar teniendo durante este año, a quién me gustaría ayudar, quién me gustaría que me ayudara, con qué me gustaría que me ayudaran, quién merece más atención, qué merece más atención y quién o qué cosas no tanta. Estas preguntas nos permiten entender cómo ir evolucionando en el próximo año en nuestra vida y en nuestras finanzas personales. Y habiendo hecho este ejercicio, ahora sí es momento de irnos a atender nuestras finanzas y nuestro dinero. Así que les voy a mostrar 8 cosas que pueden hacer para tomar el control de sus finanzas personales. La primera es, después de haber definido todo este proceso de planeación personal, es vital que identifiquemos los gastos grandes que vienen en el próximo año. En este caso, de abril de 2019 a abril de 2020. Es importantísimo que estimemos cada uno de esos gastos para saber cuánto dinero realmente necesito este año. Si tenemos pareja, es un ejercicio maravilloso para hacer en pareja. ¿A qué me refiero con gastos grandes? Nosotros generalmente no nos descuadramos por los gastos del mes a mes. Eso lo vamos a ver un poco mañana cuando hablemos de flujo de caja. Pero no nos descuadramos con los gastos del mes a mes. Donde sí nos descuadramos, por lo general, son con los gastos que no son mensuales y que no tenemos bien presupuestados. Ejemplo, eventos importantes como grados, matrimonios, compra de vivienda, por ejemplo. Compras grandes como computadores, electrodomésticos, celulares, etcétera. Seguros, renovaciones de primas de seguros, de vehículo, de vida, de hogar, de salud, que son anuales. Reparaciones o mejoras de vivienda, educación, matrículas, vacaciones, vestuario e impuestos, por ejemplo. Alguien me pregunta si este proceso es netamente personal o se puede aplicar para un núcleo familiar. Claro que se puede aplicar para un núcleo familiar. Maravilloso, incluso si se hace en familia. Todavía mucho mejor si se hace en familia. Ahora, en estos gastos grandes es importante identificar no solo
cuánto tengo que pagar por ese gasto, sino cuándo tengo que pagarlo. Porque no es lo mismo tener que pagar una matrícula ahora en mayo, por ejemplo, de la universidad de un hijo, que ya tenerla cubierta en mayo y tener que pagarla en diciembre. No es lo mismo. Entonces, es muy importante que identifiquemos qué gastos grandes vienen, ponerlos en una línea de tiempo y ver si tenemos el suficiente dinero para cubrirlos. ¿Por qué? Los grandes desórdenes en finanzas personales empiezan por acá. Porque como no planeamos el impuesto de vehículo o no planeamos el predial o no planeamos la matrícula de nuestro hijo, generalmente nos toca recurrir a deuda para poder cubrir ese gasto. Y ahí la deuda genera más intereses, que son más gasto, y entramos en un ciclo de dependencia de deuda del cual es muy difícil salir si no somos conscientes de qué es lo que está pasando. Ahora, estoy de acuerdo con Santiago que dice, bueno, y también cuánto para mantener ese gasto grande. Por ejemplo, en el carro, si quiero un carro nuevo, ¿cuánto voy a necesitar para mantenerlo? Entonces, para eso, el segundo paso va a ser garantizar un flujo de caja positivo. No me voy a detener acá mucho porque mañana vamos a hablar específicamente de flujo de caja, pero fíjense que no estoy hablando necesariamente de presupuesto. Estoy hablando de flujo de caja. Significa que yo pueda estimar cómo están mis ingresos y cómo están mis egresos o mis gastos en lo que queda de este año y asegurarme de que sin acudir a nueva deuda pueda cubrir los gastos de los meses normal, corrientes, alimentación, vivienda, etcétera, pero también los gastos grandes que acabo de revisar en mis finanzas personales. Para eso basta con hacerlo en un Excel. Mañana les mostraré una forma fácil de hacerlo o utilizar herramientas. En Tranqui, por ejemplo, también tenemos un planeador de flujo de caja en el cual ustedes pueden proyectar a un año todos los gastos y todos los ingresos que tengan y ver si les falta plata o no les falta plata en lo que sigue del año. Porque si nos falta dinero y nuestro flujo de caja es negativo, entonces vamos a tener que tomar una de tres decisiones. O subimos ingresos, que para la mayoría no es tan fácil, o bajamos gastos, que a veces puede no ser tan sencillo, o entramos o usamos deuda, digamos. Pero usar deuda por usar deuda puede ser una mala decisión en finanzas personales. Vale la pena ver si es necesario realmente utilizar crédito o no, y vale la pena también revisar si en últimas lo que podemos hacer es hacer cambios en nuestra estructura de gasto, que sobre eso vamos a hablar. Bien, recuerden, alguien preguntaba que si Tranqui tenía aplicación. No tiene aplicación de celular, pero pueden hacerlo por la página web, ¿ok? Si quieren usar este tipo de herramientas. Ahora, además de haber mirado nuestros gastos grandes, además de haber garantizado nuestro flujo de caja positivo y haber garantizado que ese flujo se mantenga así durante todo este tiempo, es importante hacer un inventario de nuestro endeudamiento. ¿Qué significa hacer un inventario de nuestro endeudamiento? Hacer una lista de a quién le debo, cuánto le debo, qué cuota estoy pagando mensualmente, qué tiempo me voy a demorar en pagar esta deuda, qué tasa me están cobrando y para qué me endeudé. Si quieren más información sobre esto, en septiembre del año pasado, si no estoy mal, hicimos un webinar, un especial de endeudamiento con Scotiabank sobre cómo analizar nuestras obligaciones y cómo salir de deudas y cuáles deudas vale la pena seguir pagando y cuáles, por ejemplo, ya no. Eso lo hicimos el año pasado en septiembre para que lo revisen. Entonces vale la pena hacer un inventario sobre cómo está nuestro endeudamiento. El cuarto paso será revisar nuestro historial crediticio. Es muy importante hacerlo, al menos diría yo, o no al menos, hacerlo una vez cada 6 meses, principalmente por 2 razones. La primera es por seguridad, es decir, para garantizar de que nadie haya abierto algún tipo de producto en nuestro nombre utilizando una técnica de fraude que se llama suplantación. Y la segunda también por planeación, para ver qué score de crédito tenemos, qué puntaje crediticio tenemos. Y de esa manera, si estamos pensando en utilizar deuda hacia futuro, ya sea para pagar la matrícula de educación de nuestros hijos, ya sea para la cuota inicial de nuestra casa, ya sea para un crédito de vehículo, pues es importante ver cuál es la probabilidad de que el banco nos apruebe el crédito para no hacer solicitudes en vano. Entonces, si yo sé que mi puntaje crediticio está un poco bajo
y necesito por lo menos un 700, 750, 800 para poder solicitar el crédito de vehículo, pues esto me da información para saber qué tengo que hacer. Disminuir, por ejemplo, el porcentaje de ocupación de mis tarjetas de crédito, ¿sí? Entonces ya tengo pasos claves después de revisar mi historial crediticio para llegar a unos niveles sanos de deuda y poder garantizar la aprobación de mis créditos en el futuro. ¿Cómo se hace la revisión? Me pregunta Giovanni, me pregunta Diana. Bien, la revisión se puede hacer a través de TransUnion, por ejemplo, o se puede hacer a través de Data Crédito, que son las dos centrales de crédito que hay en este momento en Colombia. Les voy a compartir ya mismo, solo para dejarlo en el chat, una guía sobre cómo pueden ustedes hacer esa revisión por si no saben cómo revisar el historial crediticio. Les voy a compartir una forma de hacerlo. Listo, muy bien. El quinto paso será hacer un inventario de nuestro ahorro. Y cuando digo hacer un inventario de nuestro ahorro, estoy pensando en revisar cuánto estoy ahorrando mensualmente y cuánto tengo ahorrado en total. ¿Cómo reviso cuánto estoy ahorrando mensualmente? En el indicador que ustedes ven ahí a mano izquierda, les sugerimos tomar el dinero que ahorran todos los meses, es decir, el dinero que efectivamente separan y guardan en algún lado todos los meses, sobre el ingreso neto que tienen también todos los meses. De ahí es donde se saca ese famoso 10% que nos recomiendan siempre ahorrar todos los meses. Ahora, para muchos es probable que ese 10% sea todavía muy alto. Mi recomendación es arranquemos a ahorrar. Es decir, ese indicador debería dar, aunque sea un 1%. Lo importante es empezar. No desprecien el poder acumulativo de las pequeñas cantidades. Es decir, poder salvar 200 pesos, 500 pesos, 1,000 pesos puede ser una buena forma de empezar a ahorrar. Claro que aplica también para fondos de empleados o ese tipo de ahorros. Muy bien. Ahora, la segunda parte que vale la pena revisar es cuánto tengo en total ahorrado, porque en últimas ese es mi fondo de emergencias, es decir, si algo sucede, esto es lo que me va a permitir estar tranquilo para buscar, por ejemplo, otro empleo si me quedo desempleado. La forma para revisar este inventario sería tomar el total de mis ahorros líquidos. Cuando hablo de líquidos, estoy pensando en dinero al que puedo acceder fácilmente en menos de 3 meses, por ejemplo, y dividirlo entre el total de mis gastos mensuales. Eso me va a dar un número. Lo ideal es que eso me diera por ahí un 4 o algo entre 2 y 7 meses. Esto da en meses. Claro, si me da 0,25, pues significa que si me quedo sin trabajo solo tengo para una semana, para sobrevivir una semana con el dinero que tengo. Esa es una señal para decir, miércoles, tengo que ponerme las pilas y crear un plan de ahorros. Y de pronto, al paralelo a ese plan de ahorros, empezar a salir de deuda de consumo no planeada que ya es hora de pagar, por ejemplo, porque estoy asumiendo un costo de oportunidad alto por esa deuda. El sexto paso será, bueno, y si ya tengo ahorros, ¿qué hago? Pues empezarlos a invertir o rebalancear el portafolio en el caso de que ya estemos ahorrando. Obviamente el tema de inversión, y ya tendremos oportunidad de hacer un webinar especial sobre este tema de inversión para Scotiabank, tendré que revisar cuál es el propósito de esa inversión, tengo que revisar en cuánto tiempo quiero mi dinero de vuelta, ese es el horizonte temporal, tendré que revisar mi costo de oportunidad, es decir, qué es lo mejor que puedo hacer con el conocimiento que tengo hoy, con los recursos que tengo hoy, tendré que revisar mi perfil de riesgo, qué tanto riesgo estoy dispuesto a asumir, con qué nivel de riesgo me siento tranquilo o tranquila y cuál es el papel que yo quiero tener en la administración de la inversión, es decir, si quiero manejar activamente esta inversión o quiero que ande en automático. Porque ahí podré saber, por ejemplo, si realmente temas como el Forex y esas cosas son para mí, o lo mejor es ir, por ejemplo, a fondos de inversión colectiva, o lo mejor es ir a esos fondos de inversión colectiva a través de fondos voluntarios de pensiones, o lo mejor es, bueno, qué sé yo, abrir una cuenta de corretaje o algo por el estilo. Sobre eso ya podremos hablar más adelante en un futuro webinar, pero un sexto paso será, si no he empezado a invertir y tengo ahorros, llevarlos a la inversión
Y si ya tengo inversiones, empezar a rebalancearlas de acuerdo a las condiciones actuales. Es decir, por ejemplo, estamos en un momento de bastante turbulencia en donde yo personalmente creo que para el inversionista o para la persona promedio que no es experto en inversiones no es un buen momento para jugar a ganársela toda. Puede ser un momento para rebalancear nuestro portafolio más hacia renta fija, por decir algo. No correr tanto riesgo. El séptimo paso sería planear con anticipación el pago de impuestos, sobre todo porque ya pasó el pago del impuesto predial, todavía nos queda los que lo iban a presentar por cuotas en Bogotá, ya pasó la hora de haber hecho esa presentación, los que lo iban a pagar con descuentos, ya pasó la hora de haber hecho esa presentación, queda todavía el pago para los que no lo van a hacer con el descuento, vienen los impuestos de vehículos, obviamente esto depende por ciudades, pero vale la pena empezar a planearlos, y viene en agosto la declaración de renta, que generalmente es para muchos es una sorpresa. Ahora, ¿por qué digo con anticipación? Porque hoy en abril ya tenemos toda la información necesaria para saber cómo nos va a ir en la declaración de renta. Entonces, si tenemos un buen contador, vale la pena llamarlo y decirle, oiga, hágame un cálculo de cuánto me va a salir la renta este año, de tal manera que yo tenga mayo, junio, julio para prepararme y que no sea la típica dinámica de contador y asesorado de hasta que no me llame y me diga, oiga, mañana su declaración, pásenme la información, no me alerto alrededor de la renta. Entonces, es muy importante empezar a anticipar ese pago de impuestos. Y finalmente, antes de empezar a resolver preguntas como las que nos hace Luis aquí en el chat, pues vale la pena simplificar y organizar. Sobre todo por una razón básica más psicológica que financiera. Y es, nuestro cerebro tiene un ancho de banda, ¿sí? Como el internet tiene un ancho de banda en nuestra casa. Si en nuestra casa tenemos 10 megas nos alcanzan para, qué sé yo, ver una serie de Netflix en alta definición y no más. Si traigo 5 amigos y los 5 abren sus portátiles y los 5 arrancan a ver videos de YouTube en alta definición, lo más probable es que a ninguno de nosotros nos corra el video. Con nuestra mente pasa exactamente igual. Nosotros tenemos un ancho de banda que nos permite ocuparnos de nuestro trabajo, tomar las decisiones rápidas y automáticas que tomamos todos los días, atender nuestras obligaciones en nuestra familia, bueno, qué sé yo. Si a eso además le estamos metiendo pagos cada 3 días de facturas, le estamos metiendo 4 tarjetas de crédito, 2 créditos de libre inversión, un crédito de vehículo, un crédito hipotecario, ¿sí? 5 servicios públicos, etcétera, lo más probable es que en algún momento terminemos fallando o dejando de pagar o atrasándonos en alguna de nuestras obligaciones. Por lo tanto, lo más fácil será tener nuestras finanzas personales simplificadas a el máximo punto posible, digamos hasta el punto en el que nos sintamos tranquilos con ellas. Recuerden en últimas que el éxito en nuestras finanzas personales depende no solo de lo que sé, es decir, de nuestros conocimientos, sino de si sé utilizar las herramientas adecuadas para cumplir nuestros objetivos, es decir, de nuestras habilidades, pero también sobre nuestras actitudes, es decir, sobre nuestras creencias y cómo nuestras creencias condicionan nuestros comportamientos y finalmente, obviamente, sobre nuestros comportamientos, es decir, sobre cómo utilizo mis conocimientos, mis habilidades y actitudes para hacer cosas concretas en mis finanzas personales. Entonces, tengo que estar muy atento no solo a los conocimientos, no solo a las habilidades, no solo a las actitudes, sino también a los comportamientos que exhibo en mis finanzas personales. Esto ha sido todo por esta primera sesión. Como les decía, son las herramientas más básicas de planeación que podemos tener. Quiero darles las gracias por haberse tomado este tiempo en la mañana y haberse conectado en nuestra sala de webinar, también por Instagram o por Facebook.